Continuamos en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y a esta hora de la tarde vamos a regresar de inmediato, como lo anunciamos antes de la pausa, con la transmisión en vivo de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra. Vamos a ver la continuación de esta larga jornada de debate, como lo señalábamos pues hace unos momentos, referidas precisamente a las reformas constitucionales que tienen que ver precisamente con la ley orgánica de elecciones respecto del sistema electoral nacional, y en este caso, en esta oportunidad, esta segunda etapa de la sesión, la reforma del artículo 93 de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria. Ya se encuentran los invitados en la sala Miguel Grau, los doctores Aníbal Quiroga, Ernesto Álvarez y Víctor García Toma. Veamos. Lo que hay que decir es que hace algunas semanas se inició una fuerte campaña para tratar de excluir de la Constitución uno de los institutos que está arraigado en la institución parlamentaria. Para hacer simplemente un breve repaso histórico, ya desde los tribunos de la plebe, siglo IV antes de Cristo, el Senado romano reconocía el derecho de estos personajes que representaban a la plebe a la protección a la inviolabilidad y la inmunidad. En las partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, en la petición de derechos de 1629, en la declaración de derechos por la cual el Parlamento y el Poder Ejecutivo en Inglaterra establecieron el modelo parlamentario, una de las obligaciones del Poder Ejecutivo era respetar la inmunidad. Y la primera constitución del mundo, la Constitución norteamericana, la ha incluido. Todas las constituciones del Perú tienen un artículo referido a la inmunidad. En consecuencia, es una institución vinculada fuertemente con el Parlamento por varias razones, porque preserva la autonomía y la independencia de la institución, pero en segundo lugar ofrece garantías de seguridad jurídica a sus miembros frente a los embates de la persecución o la amenaza política, que históricamente han provenido del Poder Ejecutivo cuando éste ejercía dominio directo sobre la judicatura, o lo hacía a través de sus válidos o favoritos, y cuando se ha producido la separación o independencia de poderes, cuando estábamos frente a un poder judicial genuflexo. La historia del Perú está plagada de un poder judicial con esas características, y por consiguiente no es el Poder Judicial quien pueda dar garantías, ¿no es cierto?, de un correcto uso o manejo de la institución, porque eventualmente es desde allí en donde se producen estas amenazas. Entrando al tema de fondo, lo primero que habría que precisar es que no solamente son los parlamentarios los beneficiarios de esta institución, también lo son los miembros del Tribunal Constitucional y lo es el Defensor del Pueblo. En relación a la vigencia del uso de esta institución, desde la Constitución de 1920, a lo largo de todo del siglo pasado, se estableció esta figura que está actualmente en el artículo 16 del reglamento, y no considero ni oportuno ni necesario variar una regla que por lo general no ha generado ningún problema de orden político. En lo que se refiere a la ratio decidendi, la razón o elemento que se discute en torno a la inmunidad, sigue siendo el mismo, es decir, evitar o impedir que actos de ejercicio de poder arbitrario o desmedido, que tienen como instrumento, ¿no es cierto?, un proceso judicial, puedan acabar con la voz de un parlamentario, por lo general de oposición o enemigo o adversario del Poder Ejecutivo, no pueda ejercer plenamente la función congresal. En lo que se refiere a la tipología, ¿no es cierto?, hay la inmunidad de proceso y hay la inmunidad de arresto. El artículo 16 de este reglamento tiene algo que es correcto. Si el parlamentario ingresó a este recinto con un proceso abierto, obviamente ya no tiene derecho a hacer uso de la inmunidad de proceso porque ya está siendo procesado. Pero sí tiene derecho a que se verifique si existe o no en favor de él la inmunidad de arresto, porque sucede lo siguiente: una cosa es ser procesado
sin ser parlamentario, y otra cosa es ser procesado cuando ya se es parlamentario y puede ser una personalidad que moleste, incomode, fastidie, ¿no es cierto?, al poder. Y es por eso, en consecuencia, que se requiere que se verifique en su caso la inmunidad de arresto. En cuanto al trámite, obviamente este tiene que ser célere, y quizás esa podría ser una de las críticas que habría que hacerle al Congreso, es decir, que a pesar de existir plazos previstos, en muchos casos estos se han hecho con desmesura y en otros no se ha llegado a cumplir con un pronunciamiento. Y esa crítica sí es válida y sí me parece que debe ser corregida. En lo que se refiere al pedido, obviamente esta debe corresponder a la Corte Suprema del Poder Judicial, y en lo que se refiere a la Comisión Evaluadora, también hay que constatar otro hecho que es claro. No siempre los parlamentarios en ejercicio pueden actuar con la suficiente independencia, con la suficiente transparencia para pronunciarse sobre el caso de un colega, sea o no sea de su bancada. Por consiguiente, sí estimo conveniente y adecuado que se busque un mecanismo en donde no sean los parlamentarios en actividad los que formen parte de esta comisión, pero la misma siempre debe estar bajo en cuanto a su designación por este Congreso. El Congreso no debería perder el control de quienes deben ser sus integrantes. Una posibilidad fue la que planteamos hace algunas semanas y que creo que el eminente Tubino también la comparte en parte, que sean expresidentes del Congreso quienes formen una parte de la comisión, a la que se podrían agregar algún ex defensor del pueblo o algún ex miembro del Tribunal Constitucional, por el hecho de que en su momento fueron designados por este Congreso, recibieron su confianza y su placet, y en su oportunidad ejercían un mandato, como se llama, por la larga mano del Parlamento. Eran autónomos y eran independientes, pero su designación provenía por la representación nacional. Y eventualmente, si se quisiera darle un toque mayor de juridicidad, a algún decano del Colegio de Abogados de Lima. Con lo cual se contrapesaría una visión política a cargo de los expresidentes del Congreso con una visión jurídica de estos miembros. En lo que se refiere en el caso de que el dictamen sea favorable, esto obviamente debería pasar al Pleno del Congreso, y en el caso de que no sea favorable, es decir, no se admita la solicitud de la Corte Suprema, debe quedar en claro que no corre la prescripción, ¿no? Para que en todo caso, si en la eventualidad se considerase que ha habido un acto de beneficio indebido, ya en otras circunstancias, cumplido el mandato parlamentario, el Poder Judicial decida lo que corresponde. La desestimación del pedido no ameritaría, digamos, la tramitación de uno nuevo, salvo que la Corte Suprema, a través de nuevas pruebas indiciarias, pudiera, ameritar, reevaluar aquello sobre el cual el Congreso se pronunció. Y si el Congreso no se pronunciase, se debe aplicar el silencio administrativo positivo. Es decir, si la Comisión no se pronuncia en su debido momento, pasa al Pleno como si se hubiese admitido la solicitud presentada por el Poder Judicial. Y si el Pleno no se pronuncia, transcurrido el plazo, se entiende que se le ha concedido la solicitud al Congreso. Por último, entendemos que todos estos actos deberían llevarse a cabo en audiencia pública y en todos los procesos, en todas las instancias, debería hacerse respetando los principios, los derechos y las garantías del debido proceso para el parlamentario o magistrado o miembro de la Defensoría del Pueblo, digamos, que está sujeto a este pedido, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que considero que podría o debería hacerse en este caso. Y nuevamente les agradezco a ustedes por su paciencia y su atención. Muchas gracias, doctor García Toma. Una exposición que va directamente a las recomendaciones que esta comisión necesita. Vamos a escuchar a continuación al doctor Samuel Abad Yupanqui. Él es abogado y doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha sido miembro de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional designado por el Gobierno de Transición en el año 2001.
ha integrado el equipo de especialistas que elaboró el anteproyecto de Código Procesal Constitucional del año 2003. Ha sido secretario general del Tribunal Nacional del Servicio Civil, coordinador del área de instituciones democráticas de la Comisión Andina de Juristas, adjunto en Asuntos Constitucionales, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, es catedrático universitario y estuvo también conformando la Comisión de Notables que trabajó los proyectos para la reforma política que analizamos en esta comisión en la legislatura anterior. Doctor Abad, tiene usted el uso de la palabra. En primer lugar, muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Distinguidos congresistas, venimos a hacer una presentación en relación al tema para el cual nos han convocado. Hemos elaborado rápidamente un PowerPoint que está evidentemente a disposición de todas las personas que puedan necesitarlo, requerirlo. Y quisiéramos analizar este proyecto de ley 4416-2018 presentado por el Ejecutivo, pero queríamos empezar recordando algunos temas. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen un origen y es bueno recordar el origen para ubicar el contexto y ver lo que ha venido sucediendo. Esta figura, tal como está hoy día desarrollada con varios cambios, suele decirse en Francia, y se explica en un contexto en el cual estamos saliendo del antiguo régimen del principio monárquico y llegando al principio de soberanía parlamentaria, donde ingresa a hablarse de una asamblea y se elabora una nueva constitución. Y es interesante recordar esto, porque lo que va a ocurrir es que cuando aparece la figura de la inmunidad, y está prevista en ese decreto del 26 de junio de 1790, lo que se trató de hacer fue proteger a la asamblea en Francia de los arrebatos y los excesos de la monarquía y de los abusos. ¿Y qué pasó? Como se suele decir, y ahí cito a varios autores, el modelo original de la inmunidad parlamentaria fue construido sobre la idea de la soberanía parlamentaria. En consecuencia, se trasladó esta idea del principio monárquico a la asamblea para que los integrantes de la asamblea decidan sobre los procesamientos o arrestos de sus miembros. En ese momento, decía Robespierre, ningún centro de poder podrá elevarse por encima del cuerpo representativo de la nación. Ningún sujeto podrá decidir el destino de los representantes. Si nosotros, decía Robespierre, no establecemos este principio, consentiremos que la Asamblea Legislativa quede subordinada a un poder inferior que puede amedrentarla y podrá acusar a sus componentes. Es interesante recordar el diseño histórico. ¿Por qué? Porque se explica en un contexto en el cual se salía del principio monárquico, había que proteger a la Asamblea y se llegó a trasladar esa lógica de la soberanía parlamentaria a la figura de la inmunidad para que se proteja a los congresistas con la finalidad que no exista una persecución política, con la finalidad que el Poder Judicial no los persiga, en fin, con la finalidad de garantizar y proteger a los miembros de la Asamblea. Estamos hablando de 1791, 1790, y como comprenderán, a lo largo de la historia, esta figura ha venido siendo examinada y ha venido siendo evaluada, y existen diversas posiciones. Yo acá cito algunas y diversos temas que se han planteado. Autores como Eloy García dicen, nace así un modelo de inmunidad que encuentra su razón de ser en el dogma de la soberanía parlamentaria, que es incompatible con el núcleo básico de la doctrina de división de poderes. ¿Por qué? Porque precisamente decidía el Congreso respecto a las funciones de un poder judicial, por ejemplo. O Pisorusu, profesor italiano, dice, ha sido calificada la inmunidad incluso por eminentes maestros del derecho público, de anacrónica, obsoleta, contraria a principios fundamentales del moderno derecho constitucional. O Fernando Santolaya, un profesor de derecho parlamentario español muy conocido, esta figura está en franca decadencia en muchos países. Se ha convertido en un vestigio histórico, criticado por la doctrina y censurado por los ciudadanos. Eloy García vuelve a decir,
singular circunstancia del todo insólita en el Estado constitucional, de que los componentes de un órgano actúen a la vez como juez y parte de sus propios comportamientos. Vale decir, es una figura que no está exenta de polémica. Y ahí hay una serie de autores que han examinado el tema y que plantean la necesidad de diseñar una inmunidad a la luz del moderno Estado constitucional. Y para ello hay algunos aspectos a tomar en cuenta como principios. Un principio básico es el respeto a la división de poderes en un Estado moderno. Un segundo principio básico es la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque cuando se decide no procesar a una persona, evidentemente la tutela judicial efectiva que permitiría juzgarla se está viendo limitada. Y el principio de igualdad, donde quienes gozan de la inmunidad no son tratados como los demás ciudadanos. Y aquí permítame citar a Roberto Gargarella, que plantea la idea de un constitucionalismo de la igualdad. En el contexto de una sociedad profundamente desigual, dicho compromiso igualitario debería ser capaz de exigir una aproximación muy diferente al constitucionalismo, vale decir, una apuesta por un constitucionalismo de la igualdad. En ese contexto me parece que hay que examinar la figura de la inmunidad y otras prerrogativas de las que gozan altos funcionarios. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la inmunidad estamos hablando de delitos comunes. Cuando hablamos de la inmunidad estamos hablando de delitos comunes. Alguien que goce de inmunidad comete un feminicidio. O alguien que goza de la inmunidad comete un delito contra el patrimonio. Estamos hablando de inmunidad como delitos comunes. Y cuando hablamos de delitos en el ejercicio de la función, por ejemplo, un congresista fiscalizador, que es muy bien que desarrolle la labor fiscalizadora, un congresista fiscalizador, si alguien lo quiere denunciar por fiscalizar, eso no es delito común. Eso podría ser, no estoy diciendo que ocurra un delito en el ejercicio de la función. Y para eso goza de la prerrogativa de la acusación constitucional que nadie le está tocando. En consecuencia, a lo único a lo cual nos estamos refiriendo es a la inmunidad, que es una figura que está referida única y exclusivamente a delitos comunes. Y me parece muy importante hacer esa diferencia, porque Doctor Abad, si usted lo permite, hay una interrupción que está pidiendo el congresista ¿cómo no? Mulder. Claro, sí, ¿cómo congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que cuando se vierten algunos de los conceptos y uno tiene una acotación que hacer y no interrumpe, se puede perder la respuesta que pudiera haber. Y en este sentido formulo lo siguiente. El doctor Samuel Abad nos está diciendo que es efectivamente para delito común, que para el caso del ejercicio de las funciones no funciona. Pero ¿cree el doctor Abad que las personas que van y persiguen a los parlamentarios son tan idiotas de hacer las cosas como para que les salga mal? Al contrario, lógico que ellos van a hacer denuncias de delito común para justamente impedir que el parlamentario pueda ejercer su función. Es lógico, no lo van a hacer pues diciendo que van a violar la Constitución. Entonces, claro, en países ultrademocráticos de 800 años de democracia se entiende, pero aquí en el Perú no son sonsos pues los que quieren hostigar a los parlamentarios. Ellos van por el lado del delito común, disfrazando la acción del parlamentario como si hubiese cometido un delito común. Y por eso es que yo objeté el día de ayer que el gobierno en su exposición de motivos se refiriese como ejemplo de impunidad en lo que se refiere a la inmunidad a los delitos de injuria, difamación y calumnia, que son justamente los que tienen que ver con las personas que han hecho uso de la palabra o han ejercido una crítica hacia un funcionario público. Doctor Abad, Sí, claro. congresista Alcor. Gracias. Saludar a todos los presentes. Fui a caminar porque hay que moverse. Estamos acá desde las 8:30 de la mañana. Saludar a todos y sin ánimo de molestar ni fastidiar de hacer un debate. ¿Por qué el Ejecutivo propuso llevar a cabo una reforma judicial? Y nombró un grupo de notables, encabezados creo que por el señor Alan Barr, entre los que se encontraba usted. ¿Por qué la reforma de justicia? ¿Porque funciona? ¿Porque va bien? 104 candidatos, se ha sido un reverendo desastre. Hemos tenido acá a pedirnos que cambiemos la ley, ampliar la ley, cambiar el proyecto de ley, ampliar el tiempo
y presupuesto. Con el Poder Judicial del día de hoy, nosotros vamos a entregar la inmunidad al cual yo me niego a entregar. Acá se queda la inmunidad, de mi lado no va a salir, para que la vea que el Poder Judicial, la posición del señor, del congresista Mulder ha sido bastante clara. Pero usted ha sido miembro de ese consejo, que no ha resultado la experiencia propia. Pero quiero decirle algo más, y sé que le puede perturbar, pero usted en una entrevista con Ávila Huerta le echó la culpa al Congreso, y eso no estuvo bien, no fue correcto. Walter Albán, que había manifestado la opinión general del resto, de que hubo un error, que se equivocaron, la misma junta encabezada por Walter Gutiérrez, todo el mundo, el premier, reconocieron que hubo un error. Entonces después cambia, porque quiero opinar, pues, porque yo no opino como tú ni pienso como tú. No importa, si es una interrupción. Sí, yo voy a interrumpir y voy a decir lo que tengo que decir. Presidenta, ¿se pone orden? A ver, ¿cómo es? Sí. Evitamos el diálogo, señor congresista. Congresista Costa, por favor, deje que termine la congresista Alcorta. Termine, congresista, por favor. Es la intolerancia, pues, de la callarada, es la intolerancia. Entonces, yo sí le reclamo con respeto, porque no es un tema personal. Usted fue parte de esa junta. Usted llevaron a cabo este proceso de acá. Y ha sido un desastre. Y nos está pidiendo que la inmunidad pase al Poder Judicial para que ellos determinen la inmunidad. Que hay que corregirla, sí, corregirla. Hay que hacerla más drástica, sí. Es un tema interno nuestro, reglamento. Hay que corregirla, porque realmente sí, reconozco que hay impresentables, en el Congreso lo reconozco. Que no se pueden quedar a través de una acusación. Pero de acá no sale porque el Congreso es una institución autónoma, es parte de la democracia como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es así. Eso tenemos que entender, lo que tenemos que respetar. Aunque no le gusten a otros presidentes, aunque no le guste al señor Gino Costa. Doctor Abad, para que continúe con su exposición. ¿Cómo no? Si le parece, le contesto ahora o al final, como usted diga, presidenta. Es que la presidenta decide, entiendo, ¿no? Doctor Abad, si hay cuestiones que absolver en este momento, hay una precisión que ha hecho el congresista Mulder y una que ha hecho la congresista Alcorta para que pueda continuar luego con la fluidez que necesita su exposición. ¿Cómo no? Hago un paréntesis para absolver las importantes preguntas formuladas por los congresistas. Este es un paréntesis a la presentación. En primer lugar, es importantísimo distinguir el delito común del delito en el ejercicio de las funciones, porque acá estamos hablando de inmunidad para delitos comunes. Y claro, alguien puede presentar una denuncia diciendo que tal conducta es delito en ejercicio de la función, cuando en realidad, o delito común, cuando en realidad es delito en ejercicio de la función. Puede ocurrir eso, pero alguien va a calificar y evidentemente va a ser quien califique, va a ser el Poder Judicial si se opta por esa propuesta, y eventualmente, si me permite culminar la idea, congresista, y evidentemente el Congreso de la República, si siente que su competencia está en conflicto con el Poder Judicial, podría generarse una situación de conflicto que tiene mecanismos de solución. Es decir, los conflictos pueden existir, nadie niega que puedan existir conflictos, pero existen mecanismos de solución cuando alguien dice yo tengo competencia y el otro también tiene competencia. Ese es el Tribunal Constitucional. O sea, yo no veo ningún problema para resolver esa eventual situación que se podría plantear, porque al final pueden presentarse ese tipo de circunstancias. En segundo lugar, para responder a la congresista Alcorta, y obviamente con respeto y reconozco su opinión personal sobre el particular, el proceso de reforma no ha culminado, y además, sencillamente, una reforma, y esto lo dicen todos, no se puede lograr de una noche a otra noche, o de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y ahora el gran problema es lograr que se nombre a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el gran tema en debate, y yo le digo directamente, uno hubiera pensado que una comisión especial integrada por el presidente del TC, el presidente de la Suprema, el fiscal o la fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, dos rectores de dos universidades de prestigio, hubieran podido llevar a cabo un buen concurso que garantice que se elijan a 7 personas que integren esta junta. O sea, si no confiamos en esas 7 personas que lleven a cabo un buen concurso, es que algo está fallando en el país. Acá no estamos hablando de responsabilidades personales, estamos hablando de diseños, y ciertamente lo que quiero reiterarles es que se va hacia eso, una reforma de la justicia, y ahora el paso clave es que esta junta pueda ser elegida.
Y continúa, si me permite, Presidenta, para poder cerrar la idea de la presentación. Para terminar, no pretendo entrar en el debate. Que a los señores de la izquierda no les guste mi intervención es otra cosa. No es que no se terminó el proceso, no se pudo llevar a cabo porque tuvo que cancelar y retomarlo. No es lo mismo que no ha acabado, hay que retomarlo. Y lo que no me ha contestado es por qué culpó al Congreso. Gracias. Doctor Abad. Yo creo que hemos venido acá a hacer un debate de planteamientos, sin duda, técnicos, y yo lo que le puedo decir, congresistas, sin duda, con el respeto que me merece, la conozco hace mucho tiempo, obviamente, es que acá no hay un tema de que hay una solución perfecta. Acá lo que se ha propuesto es alternativas razonables, y lamentablemente ha habido algunas limitaciones. Cuando se planteó la propuesta, se planteó que haya una comisión especial y una secretaría técnica sólida que pueda llevar a cabo el concurso a cargo de la comisión especial. Lamentablemente esa secretaría técnica sólida que podía servir o una incluso institución privada encargada de seleccionar no quedó. Y creo que eso ha contribuido a que no funcione el sistema. Y ciertamente cuando me refería a que el proceso ha culminado en esta etapa, ha culminado porque se ha declarado de alguna manera desierto y por eso se está haciendo otra convocatoria. Pero yo creo, con todo respeto, sin duda, que este tema no ha acabado y hay que tratar de lograr que esta Junta funcione y hay que tratar de apoyar esa comisión especial para que pueda llevar a cabo un concurso que permita tener 7 miembros que integren esa Junta. Porque también es cierto, congresista, que puede haber personas que les interese más bien que esto no funcione. Y eso sencillamente no está bien, porque el país necesita instituciones. Y necesita instituciones reformadas, y acá cierro el paréntesis y vuelvo a la presentación. Cuando hablamos de prerrogativas parlamentarias, aquí solamente estamos hablando de inmunidad. Y la inmunidad es para delitos comunes. Si un congresista, si un alto funcionario comete un feminicidio. Porque si se trata de delitos en ejercicio de la función, nadie va a tocar el tema, en absoluto, nadie. Se está hablando de mantener el antejuicio, la acusación constitucional, pero además, y aquí retomo lo que decía el congresista Mulder, los congresistas tienen inviolabilidad. Las expresiones u opiniones efectuadas en ejercicio de sus funciones no son susceptibles de sanción. Y esa es la prerrogativa de la inviolabilidad. En consecuencia, hay una protección sobre el particular. En ese contexto es donde ubico este debate de la propuesta. En un contexto de un Estado democrático que deja de lado esta absoluta soberanía parlamentaria, en un contexto donde se habla de división de poderes en un Estado moderno, en un contexto de garantizar la tutela judicial efectiva, en un contexto de un constitucionalismo por la igualdad, y reconociendo que aparte de la inmunidad que estaría siendo revisada, se mantiene la figura de la acusación constitucional por delito en ejercicio de las funciones y la figura de la inviolabilidad. Es decir, existe protección al estatuto parlamentario. En consecuencia, una regulación distinta de la inmunidad no limita las funciones de los congresistas. Ahora, cuando se habla de propuestas de cambio, se suele decir, y aquí cito al autor Santolaya, y permítanme citar para que sea absolutamente una invitación técnica a esta presentación o una cita técnica: en un Estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentación política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales. Incluso, mi estimado amigo César Delgado Guembes, en un libro muy conocido, para la representación de la República, dice: las propuestas de traslado de la decisión a un órgano no parlamentario son algo menos fácil de contradecir. Vale decir, estas propuestas vienen desde hace mucho tiempo y realmente no existen tan sólidos argumentos técnicos para contradecirlas. Y en realidad lo que busca una propuesta que trata de decir que la inmunidad no esté en manos del Congreso, una propuesta que trate de decir que la inmunidad no esté en manos del Congreso, lo que debe tratar de hacer es no afectar ni la autonomía ni la independencia del Congreso. Lo que se busca en consecuencia es lograr en una reforma un equilibrio donde no haya una absoluta soberanía parlamentaria, donde se garantice la igualdad, la tutela judicial efectiva y la división de poderes. Y ciertamente existen experiencias.
Existen experiencias en otros países, fruto de contextos particulares, donde plantean una revisión de la inmunidad. El caso colombiano, muy cercano al nuestro, es un caso que plantea una alternativa distinta a la que existe en el Perú. Es decir, no estamos hablando de ninguna novedad. Cuando hablamos en consecuencia de este proyecto de ley evidentemente se marca en un contexto que trata de enfrentar lo que ha sido, si quieren llamarlo así, el constitucionalismo histórico en el Perú.